Estaba comprando un piso de lujo por 5 millones de euros y, cuando llegó el momento de firmar los papeles, en la escritura de propiedad aparecían los nombres de mis suegros. Me giré hacia mi marido y él, avergonzado, balbuceó: «Ana, cariño, tú solo paga primero». Le respondí con frialdad: «¿Acaso parezco una tonta a la que se puede utilizar? Me llamo Ana. Ese día, si tuviera que describirlo en una sola palabra, elegiría despertar. No ese despertar en el que saltas en mitad de la noche por una pesadilla, sino el despertar de un sueño que había durado 3 años. Un sueño que yo consideraba mi felicidad, mi hogar, el lugar donde podía invertir toda mi vida sin miedo. Aquel día hacía un tiempo soleado y precioso, como suele hacer en Madrid. A principios de verano no hace un calor abrasador, sino una caricia, y la luz del sol se posaba sobre el asfalto como una fina capa de miel, creando la sensación de que todo iba como debía. Me puse un vestido blanco, sencillo pero elegante, porque en mi cabeza tenía un pensamiento. Hoy es un día importante, el día en que oficialmente tendré mi propia casa, no con una hipoteca, no a plazos, sino pagada al contado. 5 millones de euros. Para algunos, quizá, los ahorros de toda una vida, pero para mí era el resultado de casi 10 años de trabajo sin un solo fin de semana libre. Cada noche en vela sobre los planos, cada negociación con clientes que regateaban el precio, cada contrato firmado en un estado de agotamiento extremo. No es por presumir, pero sabía perfectamente que cada euro de esa suma era mi sudor, y sentía que me lo merecía. Mi marido, Diego, vino conmigo ese día. Iba vestido más arreglado de lo habitual, el pelo cuidadosamente peinado, los zapatos relucientes. A nuestro lado, cualquiera habría pensado que éramos un matrimonio entrando en el período más estable de su vida. Entramos en la oficina de la promotora. El ambiente allí siempre es bullicioso. Gente entrando y saliendo, el murmullo de las conversaciones, las llamadas telefónicas, el susurro de los papeles al pasar las páginas. Todo se fundía en un zumbido parecido al de un mercado. Solo que este era un mercado de dinero. Yo ya había visto el piso muchas veces. Espacioso, en una planta alta en el centro de la ciudad con vistas al río Manzanares. Me gustó desde el primer momento. No porque fuera lujoso, sino porque podía imaginar mi vida en él. La mañana, con la luz del sol inundando el salón. La tarde, sentada junto a la ventana con una taza de té. Y quizás, si todo iba bien, un niño corriendo por el piso. Pensé que este lugar sería el comienzo de una verdadera familia. Diego me tomó la mano y me dijo en voz baja: «Cariño, no te preocupes. Me he encargado de todos los trámites». Le creí, no por ingenua, sino porque era mi marido, el hombre que había elegido, con quien compartía todo, desde el dinero hasta la contraseña del móvil. A veces, la confianza no es una fortaleza, sino una vulnerabilidad. La empleada nos llamó. «Diego y Ana, por favor, pasen a formalizar la firma». Me levanté, me ajusté el vestido y le seguí. No sospechaba que, a partir de ese momento, todo cambiaría. La empleada nos entregó una carpeta con los documentos. No me puse a leerlos en detalle porque ya había visto todos los borradores del contrato. En la casilla comprador siempre había estado mi nombre. Todo parecía perfectamente claro, pero entonces sonó una frase que se me clavó como una aguja en el oído. «Por favor, confirmen los datos de los propietarios. Vicente García y María Pérez». ¿Es correcto? Me quedé helada. Esos 2 nombres resonaron con claridad en mi cabeza. Vicente y María. No mi nombre, no el de Diego, sino los nombres de sus padres. Giré la cabeza y miré a Diego. Ese momento no lo olvidaré jamás. Su mirada huidiza, el sudor en su frente. La mano que sostenía la carpeta temblaba ligeramente, pero fue suficiente para que yo lo entendiera todo. Se inclinó y susurró, casi inaudiblemente: «Ana, tú paga primero. Luego te lo explico todo». Le miré fijamente, sin parpadear. El ruido de la oficina se desvaneció en mi cabeza. Solo quedó un profundo vacío. Le pregunté muy bajo: «Repite lo que has dicho». Diego tragó saliva. «¿Podemos hablar de esto en casa? Hay mucha gente». Negué con la cabeza. «No. Habla aquí».
Mi voz no era alta, pero contenía suficiente frialdad. La empleada a nuestro lado parecía confundida, pero mantenía un tono profesional. Ana, si no hay ningún problema, podemos proceder al pago. No respondí. Mi mirada estaba clavada en Diego. Habla. ¿Por qué están los nombres de tus padres en los documentos? El ambiente a nuestro alrededor empezó a cambiar. Varias personas se giraron, pero no me importó. Diego abrió la boca y la cerró de inmediato. Estaba tan avergonzado como un niño pillado infraganti. Yo solo. ¿Solo qué? Pregunté, marcando cada palabra. Habla. Miró a su alrededor y bajó la voz. Mis padres ya son mayores, querían sentirse más seguros. Me reí, una risa corta y seca. ¿Más seguros? Incliné la cabeza. ¿Usar mis 5 millones de euros para comprarles seguridad a tus padres? Diego se apresuró a decir. No es como piensas. Viviremos allí de todos modos. Será nuestra casa. Le miré directamente a los ojos. ¿Nuestra casa? Señalé el documento. ¿De quién es el nombre que aparece ahí? Diego se quedó en silencio. Continué. ¿Por quién me tomas? No respondió. Esbocé una leve sonrisa. ¿Parezco una idiota? ¿Una ingenua? El aire se congeló. Nadie pronunció una palabra. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado. No necesitaba oír nada más, no necesitaba explicaciones. Hay situaciones en las que basta un instante para entenderlo todo. Cogí mi bolso, me di la vuelta y me dirigí a la salida. Detrás de mí, Diego gritó. Ana, espera, escúchame. No me giré. Las puertas de cristal se abrieron y la luz del sol de fuera era tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos. Salí a la calle, respiré hondo. Dentro de mí no había ira, solo frialdad. Un taxi se detuvo frente a mí. Abrí la puerta y me senté. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó el conductor. Miré por la ventana. Los edificios pasaban como en una película. A cualquier parte. Mi voz sonaba cansada. El coche dio una vuelta, luego otra. Finalmente, el conductor se giró. Señorita, solo estamos dando vueltas en círculo. ¿Quiere ir a algún sitio? Me sobresalté y miré por la ventana. La ciudad era la misma, pero yo ya no. Lléveme al hotel de 5 estrellas más cercano. Necesitaba un lugar lo suficientemente tranquilo para pensar, para entender y tal vez para aceptar. El teléfono en mi bolso vibraba sin parar. En la pantalla parpadeaba el nombre de mi marido. Lo miré y lo apagué. El mundo se silenció al instante. Un silencio que asusta, pero que también te devuelve a la realidad. Me recliné en el asiento, cerré los ojos. 3 años de matrimonio. Cada recuerdo, cada cena, cada vez que me cuidó cuando estuve enferma, cada promesa, todo pasó ante mis ojos. Pero esta vez lo veía con otros ojos, unos ojos que ya no creían. Y de repente comprendí que algunas cosas no cambian. Simplemente habían sido falsas desde el principio. Estaba tumbada en la cama impecablemente blanca de la habitación del hotel. El techo alto, la lámpara de araña de cristal proyectando una luz fría que me hacía sentir aún más sola. Permanecí así mucho tiempo, sin dormir y sin llorar, simplemente mirando al techo, como si, por mirar lo suficiente, todo fuera a volver a su sitio. Pero la vida no es una película, no tiene botón de rebobinar. Y, desde luego, no hay milagros. Diego y yo llevábamos casados 3 años. No es mucho tiempo, pero sí el suficiente para creer que conoces a la persona que tienes al lado. Suficiente para pensar que nunca haría nada que te obligara a estar alerta. Y al final, la persona en la que más confiaba me había puesto en esta situación. Si ese día no hubiera visto a tiempo los nombres en el contrato, si simplemente hubiera firmado y transferido el dinero, probablemente ahora sería una esposa obediente que va a trabajar cada mes, ganando dinero, mientras el piso de 5 millones está a nombre de sus suegros, y tendría que consolarme con el pensamiento: bueno, somos una familia. Ante esa idea, esbocé una sonrisa seca y sin alegría. No encendí el teléfono hasta la noche, y, como esperaba, al hacerlo, vi docenas de llamadas perdidas y un aluvión de mensajes, todos de Diego. Entre ellos, había varios mensajes de mi suegra, María Pérez. El tono era familiar,
una mezcla de reproche y ofensa. Anita, ¿qué estás haciendo? ¿No se podía hablar? ¿Por qué irse así? La gente se va a reír de nosotros. El piso es una menudencia. Una nuera en casa debe pensar en la familia. Lo leí y seguí adelante, sin responder. Pero luego abrí un mensaje de voz que había enviado. Su voz sonaba nítida. No había ni rastro de su habitual amabilidad. Hija, si te has casado, tu dinero es el dinero de nuestra familia. Criamos a Diego durante muchos años, y ahora tiene una esposa tan exitosa. ¿Acaso no nos merecemos un poco de ayuda? Apreté el teléfono con más fuerza. Antes, al oír algo así, probablemente me habría dicho a mí misma, bueno, son mayores, piensan así, es normal. Pero hoy, cada palabra me daba de lleno. No era una casualidad, sino sus verdaderos pensamientos, los que habían estado albergando todo este tiempo. Y, probablemente, Diego también. No respondía ningún mensaje. En su lugar llamé a una persona. Sofía. Soy yo, Ana. Al otro lado de la línea sonó una voz familiar, clara y sensata. ¿Qué ha pasado, Ana? Tu voz no suena como siempre. Sofía es mi mejor amiga y, casualmente, abogada. La única persona en la que podía confiar ahora mismo. Sin ocultar nada, le conté todo lo que había ocurrido en la oficina, cada detalle, desde la mirada de Diego hasta su frase. Tú solo paga primero. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos. Luego, Sofía suspiró profundamente. Has tenido suerte, me quedé helada. ¿Suerte? Sí, suerte de no haber transferido el dinero. Si lo hubieras hecho, la historia sería muy diferente. Entonces podrían decir que fue un regalo voluntario, y recuperarlo habría sido casi imposible. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quieres decir? Quiero decir que no fue una decisión espontánea. Estaba planeado de antemano. Cerré los ojos. En realidad, ya lo había pensado, pero cuando lo dice otra persona, la sensación es diferente, más nítida, más dolorosa. Sofía continuó con voz firme. Piensa, desde que viste el piso hasta la firma del contrato final, ¿hubo algún momento en el que no revisaste los documentos personalmente? Me quedé en silencio unos segundos, y de repente, recordé. El día de la firma del contrato final, yo estaba en una reunión importante con socios extranjeros. Diego me trajo los papeles allí mismo, diciendo que la promotora tenía prisa y pidiéndome que firmara rápidamente. En ese momento, solo eché un vistazo a las primeras páginas y firmé donde abrí los ojos. Entonces está claro, dijo Sofía lentamente. Cambiaron los nombres en la versión final del contrato. No dije nada. En mi cabeza, las piezas del puzzle empezaron a encajar. Diego se había ofrecido a encargarse de los papeles. Diego siempre decía que, como yo estaba ocupada, él lo haría todo. Diego decía que quería darme una sorpresa. Bueno, la sorpresa realmente lo fue. Me reí. Sofía reaccionó al instante. No te rías así. Me das miedo. Respiré hondo. Estoy bien. No estás bien. Pero ahora no es momento para la desesperación. Tienes que hacer varias cosas de inmediato. La voz de Sofía se volvió decidida. Primero, mañana mismo vas al registro de la propiedad y pides una nota simple para confirmar exactamente a nombre de quién está la propiedad. Segundo, revisa tus cuentas, desde dónde se transfirió la señal, por si hay algo sospechoso. Tercero, prepárate. ¿Prepararme para qué? Pregunté en voz baja. Para lo peor. No pregunté a qué se refería exactamente. Ambas sabíamos que este matrimonio, posiblemente, ya no tenía salvación. Colgué. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era vacío, sino algo más claro, más frío, como si ya supieras lo que te espera. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano, sin maquillaje elaborado, simplemente me recogí el pelo en una coleta, me puse ropa sencilla y fui directamente al registro de la propiedad para solicitar la nota simple. No quería posponerlo. Hay verdades que es mejor conocer cuanto antes. Cuando la funcionaria me entregó el documento, mis manos no temblaban y mi corazón no latía con fuerza, como si ya estuviera preparada para el resultado. Y sí, en la sección de titularidad
figuraban claramente Vicente García y María Pérez. Ni mi nombre, ni la más mínima mención a mí. Miré el papel unos segundos, lo doblé. No había rabia, simplemente ya no quedaba esperanza. De allí, fui al banco. Pedí un extracto de la cuenta. La señal de 100,000 euros se había transferido desde nuestra cuenta conjunta con Diego. Pero lo que me heló la sangre fue que, unos días antes, exactamente 100,000 euros habían sido transferidos desde mi cuenta personal, de mi cuenta a la nuestra conjunta. No recordaba haberlo hecho. Me quedé paralizada frente al mostrador. Solo había una posibilidad. Diego había usado mi teléfono. Conocía la contraseña. Antes pensaba que eso era confianza. Ahora entendía que era mi vulnerabilidad. Hice fotos de todo y se las envié a Sofía. La respuesta llegó muy rápido. Ana, esto es más serio de lo que pensaba. Transfirió tu dinero sin tu permiso. Esto podría calificarse como apropiación indebida de fondos. Tragué saliva. ¿Te refieres a denunciarlo a la policía? Sí. Esas dos palabras brillaron en la pantalla. Me quedé en silencio mucho tiempo. Denunciarlo a la policía. ¿Qué significaba eso? Lo entendía perfectamente. Significaba llevar ante la justicia a mi propio marido, el hombre con el que dormía en la misma cama, el que me llamaba su esposa. Cerré los ojos. Al cabo de un rato respondí: déjame pensarlo. Sofía no insistió, pero añadió: recuerda, la debilidad en esta situación es perjudicial para ti misma. Apagué el teléfono. De pie, en medio de un banco abarrotado, me sentí completamente perdida. Al final, no fui al hotel, sino a nuestro piso de alquiler. El piso que antes llamaba mi hogar. La puerta estaba abierta. Diego estaba sentado en el sofá, rodeado de colillas. El aire estaba cargado de humo. Levantó la cabeza cuando me vio. Tenía los ojos rojos y la voz ronca. Ana, has vuelto. Se levantó y se acercó rápidamente a mí. Di un paso atrás. No me toques. Se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. Su expresión pasó de la alegría al sufrimiento. Déjame explicarte. Entré en la habitación y me senté frente a él, dejando mi bolso a un lado. De acuerdo, habla, pero piénsalo bien antes de hacerlo. Quizás esta sea nuestra última conversación. Diego se quedó de pie unos segundos, y luego se sentó. Bajó la cabeza, entrelazando las manos. Yo me equivoqué. Guardé silencio. No debí ocultártelo, pero de verdad no tenía otra opción. Le miré. ¿No tenías otra opción, por eso me engañaste? Negó con la cabeza apresuradamente. No te engañé. Yo solo. ¿Solo qué? Le interrumpí. Levantó hacia mí sus ojos rojos e inflamados. Es mamá. Me quedé en silencio. Continuó con voz temblorosa. Mamá está enferma. No respondí, pero algo dentro de mí se conmovió. Diego bajó la cabeza. Su voz se hizo más baja. Los médicos dijeron que no puede tener disgustos. Solo quería tener un piso a su nombre para sentirse tranquila. Me miró suplicante. No quería que te sintieras incómoda, por eso lo hice así. Le miré fijamente durante un largo rato y luego le hice una pregunta. ¿Por eso cogiste mi dinero sin permiso? Se quedó sin palabras. Continué. ¿Por eso cambiaste el nombre en el contrato? No respondió. Me reí. Esta vez no fue una risa seca, sino de comprensión. Diego, le llamé por su nombre. ¿De verdad crees que soy tonta? Negó con la cabeza. No, no lo creo, pero actuaste como si lo fuera. Apostaste a que no me daría cuenta. Él guardó silencio. En la habitación se hizo un silencio solo roto por el tic-tac del reloj. Me levanté. Tenemos que separarnos. Él se levantó de un salto. No, no estoy de acuerdo. Le miré. No tienes derecho a no estar de acuerdo. Mi voz se mantuvo tranquila, pero firme. Diego, desde el momento en que falsificaste la firma en los documentos, ya no hay nada entre nosotros. Se quedó allí, como si le hubieran quitado las fuerzas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí sobria y lúcida. Estaba de pie en medio de una habitación familiar, que de repente se había vuelto irreconociblemente extraña. El sofá donde Diego y yo cenábamos a toda prisa después del trabajo.
la mesita donde trabajaba hasta altas horas de la noche con el portátil. Todo estaba en su sitio. Solo mi sensación había cambiado. Era como si le hubieran arrancado un bonito envoltorio a todo, revelando una verdad que antes no había querido ver. Diego seguía de pie a unos pasos de mí. En su mirada había pánico y un intento desesperado por retenerme. La mirada de alguien que se da cuenta de que está perdiendo algo importante, pero no tiene el valor de enfrentarse a la verdadera razón. Y comprendí que, durante esos 3 años, él quizás siempre había sido así. Simplemente, yo no me había dado cuenta. Ana, por favor, no hagas esto. Su voz era ronca, no había ni rastro de su habitual compostura. Sonaba como la de alguien al borde del agotamiento. Le miré durante un largo rato y luego pregunté lentamente: ¿y cómo crees que debería comportarme? No pudo responder de inmediato. Se quedó allí, apretando los puños, como si intentara encontrar las palabras que pudieran detenerme. Pero cuanto más tiempo guardaba silencio, más evidente se hacía el abismo entre nosotros. No una distancia de unos pocos pasos, sino el abismo de la confianza rota. Me di la vuelta y fui al dormitorio. Abrí el armario y saqué una maleta. Mis movimientos no eran ni rápidos ni lentos. Hacía todo en orden, doblando la ropa, recogiendo documentos, guardando las cosas necesarias, como si lo hubiera planeado en mi cabeza desde hacía mucho tiempo y solo ahora hubiera empezado a actuar. Diego me siguió. «¿Qué estás haciendo?», preguntó apresuradamente. «Me voy». No le miré. Respondí secamente, pero cada palabra sonó con claridad. Se quedó helado. «No, pero si esta es nuestra casa». Me detuve y me giré hacia él. «¿Nuestra casa?», repetí. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para que se callara. «¿O tu casa?». Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Continué guardando mis cosas. «Ana, sé que he fallado, pero dame una oportunidad. Por favor. Hablaré con mis padres. Les diré que lo pongan todo a tu nombre otra vez». Me detuve y le miré directamente a los ojos. «¿Estás seguro?». Asintió. «Seguro. Puedo hacerlo. Lo arreglaré todo». Me acerqué un poco más a él, a una distancia desde la que podía ver cada expresión de su rostro, y pregunté muy lentamente: «¿O estás mintiendo otra vez?». Esa pregunta le dejó paralizado. Su mirada se desvió, y en ese breve instante obtuve mi respuesta. No necesitaba que la pronunciara. Un segundo de vacilación fue suficiente. Me di la vuelta. «Es demasiado tarde, Diego». Me agarró del brazo, más fuerte de lo habitual, como si temiera que fuera a desaparecer. «No es tarde. Solo quédate y lo solucionaré todo. Te lo prometo». Me solté. «¿Cuántas veces lo has prometido ya?». El ambiente se volvió opresivo. Le miré. En mi mirada ya no había ira, solo decepción. «Prometiste construir una familia conmigo, y al final, junto a tu familia, estabas haciendo planes contra mí». Él bajó la cabeza. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido del zip resonó en la silenciosa habitación como un punto y final. En ese momento, sonó el timbre. Diego se sobresaltó y casi corrió a abrir, como si esperara una salvación. La puerta se abrió y en el umbral estaban sus padres, Vicente García y María Pérez. Yo estaba en la habitación, pero vi claramente la mirada de María. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho, mientras que Vicente mantenía su habitual severidad, la espalda recta, caminando despacio pero con autoridad. «Anita, has vuelto», dijo María, acercándose a mí e intentando tomarme de la mano. Di un paso atrás. «No soy su hija». Esa frase la dejó helada. Su mano quedó suspendida en el aire. En su rostro apareció una confusión que rápidamente se convirtió en ofensa. «¿Qué dices? He estado preocupada por ti toda la noche». La miré tranquilamente. ¿Preocupada o queríais que volviera y pagara? El aire en la habitación se espesó. Diego estaba a su lado, avergonzado. «Mamá, no». Pero María no se detuvo. «Ana, estás siendo demasiado cruel. ¿Qué tiene de malo este piso para armar tanto escándalo? La gente se enterará, se reirán de toda nuestra familia». Me reí en voz baja. «¿De quién se reirán?». Ella se quedó helada. Salí al salón y me puse frente a los tres. «¿De mí o de vuestra familia?».
Vicente habló por primera vez. Su voz era grave y autoritaria. Ana, al hablar con tus mayores, hay que saber medir las palabras. Le miré. ¿Y cuando los mayores hacen algo así, se considera dentro de la medida? Él guardó silencio. Continué con voz firme pero serena. Usar mi dinero para poner un piso a vuestro nombre y luego obligarme a pagar, ¿esa es la medida para los adultos? María intervino. Su voz se agudizó. ¿Y qué? ¿Qué pasa con que el dinero sea tuyo? Te has casado. Tu dinero es el dinero de nuestra familia. Criamos a Diego durante muchos años. Ahora tiene una esposa exitosa. ¿Qué hay de malo en ayudar a la familia? La miré, esta vez sin reírme. Ayudar o ser robada. María se enfadó. ¿Cómo hablas? Somos una familia. Negué con la cabeza. Desde hoy, ya no. Diego intervino apresuradamente. Ana, no digas eso. Levanté la mano, pidiéndole silencio. Déjame hablar. Me volví hacia Vicente. Dígame directamente. ¿Qué pensaban hacer con este piso? Vicente me miró. Un brillo frío apareció en sus ojos y dijo lentamente: No necesitas saberlo. Me reí. ¿No necesito saberlo? ¿Mi dinero? ¿Y no necesito saberlo? No respondió, pero ese silencio lo dijo todo. Miré a Diego. ¿Lo sabías? Diego desvió la mirada. En la habitación se hizo un silencio y de repente María soltó: Si no fuera por. Se detuvo. Vicente se giró bruscamente hacia ella. Su mirada era afilada como un cuchillo. Cállate. Pero ya era demasiado tarde. La miré fijamente. Si no fuera por qué. Ella guardó silencio. Di un paso más. Continué. Nadie dijo nada, pero fue esa pausa, esa mitad de frase tragada, la que me hizo entender. No se trataba solo de codicia, había otra razón, una razón lo suficientemente importante como para que corrieran un riesgo tan grande. No pregunté más. Volví a la habitación y saqué la maleta. Diego corrió tras de mí. Ana, no te vayas. Todavía podemos hablar. Me detuve y me giré hacia él. ¿De verdad quieres hablar? Se quedó helado. Le miré profundamente a los ojos. ¿O simplemente quieres que me quede y pague? No respondió. Lo entendí todo. Arrastré la maleta hacia la salida. María estaba allí, mirándome con una mezcla de ira y preocupación. Vicente guardaba silencio, pero su rostro ya no estaba tan tranquilo como al principio. Diego estaba detrás, sin atreverse a acercarse. Salí por la puerta. Se cerró detrás de mí con un clic suave pero decidido. No me giré. Esta vez sabía que no solo me iba de un piso, sino de un matrimonio. Y a partir de ese momento, una pregunta comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué ocultaban? ¿Y qué era tan valioso como para que estuvieran dispuestos a sacrificarme? Saqué la maleta del portal, bajé los escalones sin mirar atrás. No porque fuera tan fuerte que nada me retuviera, sino porque sabía que, si me giraba una vez, si veía la mirada de Diego o escuchaba una explicación más, probablemente volvería a ablandarme. Y esta vez no podía permitírmelo, porque hay errores que, si se repiten, dejan de ser errores para convertirse en una elección voluntaria. Atardecía. El sol se ponía, las calles seguían llenas de gente, la gente corría a sus asuntos como si nada hubiera pasado. Solo a mí me parecía que todo se había ralentizado, cada paso se hacía más pesado, pero mi cabeza estaba más clara que nunca, como si, después de un fuerte shock, una persona dejara de tener la cabeza en las nubes y empezara a ver todo de manera muy realista. Volví al hotel, esta vez no para esconderme, sino para empezar a pensar sistemáticamente. Entendía que si simplemente me iba, esta historia no terminaría, y no soy de las que dejan las cosas a medias. Me senté en el escritorio, abrí el portátil, extendí ante mí todos los documentos, fotos, extractos bancarios, todo en orden, como si estuviera trabajando en un proyecto, y ese proyecto era mi propia vida. Llamé a Sofía. ¿Estás libre? Al otro lado de la línea respondieron al instante. Para ti, siempre. Le conté todo lo que había pasado por la noche, la aparición de los padres de Diego, su comportamiento y esa frase inacabada de María. Sofía guardó silencio unos segundos. ¿Tienes alguna corazonada? Miré por la ventana. La ciudad empezaba a encender sus luces.
Sí, ocultan algo más importante que el dinero. Sofía suspiró. Tienes razón. La gente corriente puede ser codiciosa, pero nadie correría un riesgo tan grande solo por tener un piso a su nombre. Asentí, aunque sabía que Sofía no podía verme. Ayúdame con una cosa. Dime. Quiero conocer la situación financiera real de la familia de Diego. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego Sofía preguntó lentamente. ¿Sospechas que tienen grandes problemas? Ya no sospecho, estoy segura. Sofía no preguntó más, solo dijo, de acuerdo, lo investigaré, pero tú también intenta encontrar información. Hay cosas que un extraño no descubrirá. Lo entendí, y en ese momento un nombre me vino a la cabeza. Vicente García, mi suegro, un hombre que siempre se había enorgullecido de su pasado, de haber sido director en una gran fábrica, siempre hablando de sus contactos, conocidos, logros pasados. Esa gente suele dejar rastro. A la mañana siguiente no fui a la oficina, sino a una pequeña cafetería donde tenía una cita con una persona, el tío Víctor, que había trabajado con Vicente. No le dije quién era. Me presenté como una amiga de Diego, diciendo que quería preguntar un poco sobre sus asuntos. No sospechó nada, porque a la gente de su edad le encanta recordar el pasado. ¿Eres amiga de Dieguito? Ahora está en Madrid. Sí. Asentí, sonriendo. Sí. Trabajamos en la misma zona. El tío Víctor tomó un sorbo de té y negó con la cabeza. Era un buen chico. Su padre estaba muy orgulloso de él. ¿Quién lo iba a decir? Se calló. Me incliné un poco. ¿Quién iba a decir qué, tío Víctor? Me miró, dudando, pero finalmente dijo, bueno, son asuntos ajenos. No me corresponde a mí hablar de ellos. Guardé silencio unos segundos y luego dije lentamente, pregunto por qué la familia de Diego parece tener dificultades ahora. Quiero entender, para ver si puedo ayudar en algo. Esa frase funcionó. El tío Víctor suspiró. Dificultades es decir poco, y no son dificultades comunes. Mantuve la calma. ¿Qué ha pasado? Bajó la voz y se inclinó hacia mí. Su padre hizo una mala inversión. No me sorprendió, pero pregunté, ¿cómo de mala? Negó con la cabeza. Escuchó a unos charlatanes, invirtió dinero en proyectos turbios, pensando que ganaría rápido, y al final lo perdió todo. No solo lo perdió, sino que además se endeudó. Guardé silencio. Él continuó. Dicen que la suma no es pequeña, primero cientos de miles, luego llegó a millones. Y también pidió dinero prestado. Ahora los acreedores no paran de llamar. Apreté los puños. ¿Y la familia no lo sabía? Se rió entre dientes. Se enteraron cuando ya era tarde. Gente como Vicente es muy orgullosa, nunca lo admiten. Aguantarán hasta el final. Las piezas del puzzle en mi cabeza empezaron a encajar, pero faltaba algo. ¿Algo más? Pregunté. El tío Víctor me miró. Esta vez es más serio. Hay algo más, pero no estoy seguro. Dígamelo. Bajó la voz. Su hija menor, creo que está gravemente enferma. Me quedé helada. ¿Enferma de qué? Negó con la cabeza. No lo sé con exactitud. Solo he oído que el tratamiento es largo y muy caro. Probablemente por eso entró en pánico. Mi corazón se ralentizó. Todo encajaba, las deudas, la enfermedad, la presión, y ahí estaba yo, la fuente de dinero, la solución. Me quedé sentada escuchando cómo el tío Víctor contaba otros detalles, pero mi mente ya estaba muy lejos. Cada detalle de los últimos días, cada palabra, cada mirada, todo volvió a mi memoria, esta vez no de forma desordenada, sino formando una imagen completa. No solo necesitaban un piso, necesitaban dinero, mucho dinero, y el piso era solo una herramienta. Salí de la cafetería cuando ya era mediodía. El sol estaba alto, pero yo sentía un frío en el alma. Ya no estaba enfadada. Lo entendía, pero entender no significa aceptar. Estaba sentada en el coche, mirando la calle y haciéndome una pregunta sencilla. Si no me hubiera dado cuenta, ¿qué habría pasado? La respuesta era clara. Habría transferido el dinero. El piso estaría a nombre de mis suegros. Luego lo hipotecarían en el banco. Obtendrían el dinero, pagarían las deudas, el tratamiento, y yo me habría convertido en parte de su plan.
sin derecho a voto, sin derecho a saber, solo con la obligación de aceptar. Me reí en voz baja, ya sin amargura, con lucidez. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Diego. Lo miré unos segundos y contesté. ¿Dónde estás? Su voz sonaba cansada. No creo que tengas derecho a preguntar. Guardó silencio. Solo quiero verte. Miré por la ventana. ¿Para decir qué? No respondió de inmediato. Y luego, muy lentamente, ¿para decir la verdad? Fruncí el ceño. Ya lo sabes todo. Sí, suspiró. Sabía que lo descubrirías. Me quedé en silencio. Estoy debajo de tu oficina. Miré el reloj. Al cabo de un rato, dije, espera. Colgué. En mi cabeza ya no había caos. Todo estaba claro y tranquilo, como si ya conocieras todas las cartas del oponente y ahora solo esperaras a que él mismo las muestre. Salí del coche y caminé sin prisa, pero con seguridad, porque sabía que esta vez no me estaban guiando, sino que yo estaba tomando la decisión. Entré en el vestíbulo del edificio de oficinas. En las puertas de cristal me vi reflejada, la misma mujer que ayer, pero con una mirada diferente, no suave ni vacilante, sino tranquila y afilada. Como cuando ves la esencia de las cosas, ya no es tan fácil confundirte, y sabía que la conversación que se avecinaba no se parecería a ninguna de las anteriores. Diego estaba en una esquina del vestíbulo, junto a la entrada, la camisa arrugada, el pelo revuelto, el rostro demacrado. En una sola noche parecía haber envejecido varios años, pero no me dio pena. No porque fuera cruel, sino porque entendía que lo que estaba viviendo ahora era solo la consecuencia de su propia elección. Me vio y se acercó rápidamente. Ana. Su voz era baja, como si temiera enfadarme. No me detuve, sino que entré en la cafetería de enfrente. Él me siguió en silencio, sin atreverse a decir nada, como si esperara mi permiso. Nos sentamos. Hubo un silencio de varios minutos. Yo no tenía prisa, y él no se atrevía a empezar. Finalmente, le miré directamente a los ojos y dije lentamente, «Habla». Diego bajó la cabeza, entrelazando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Respiró hondo, armándose de valor. «No te voy a ocultar nada más». No reaccioné. La historia del piso no es solo porque mamá quería que estuviera a su nombre. Asentí. Lo sé. Levantó hacia mí sus ojos cansados. ¿Lo sabes? Sé que tu padre debe dinero. Se quedó helado. ¿Ya lo sabes? Le miré. Y sé que tu hermana está enferma. Esta vez ya no pudo ocultarlo. Su mirada se apagó, como la de alguien a quien le han descubierto todas las cartas. Esbozó una sonrisa débil y sin vida. Pensé que podría ocultarlo más tiempo. No respondí. Continuó lentamente, sin rodeos. Mi padre se arruinó con unas inversiones. Lo perdió todo y además pidió prestado a particulares. En total, más de 700.000 euros. Esa cifra, aunque estaba preparada para ella, me hizo detenerme un segundo. Miró la mesa. Los cobradores empezaron a venir incluso a casa. Mi madre no puede dormir del miedo. Guardé silencio. Él continuó. Y a mi hermana, hace 6 meses, le diagnosticaron una enfermedad. Su voz se quebró. Una enfermedad de la sangre. Los médicos dicen que el tratamiento es largo, muy caro. Para curarse del todo, necesita un trasplante de médula ósea. Le miré. Por un momento, me pareció que no tenía delante al hombre que me había engañado, sino simplemente a un hijo acorralado. Pero ese sentimiento fue fugaz. Por eso me elegisteis a mí, dije. Él bajó la cabeza. No quería esto, le interrumpí. Pero lo hiciste. No discutió. Guardamos silencio. Luego pregunté, ¿qué pensabais hacer con el piso? Dudó. Le miré directamente a los ojos. Di la verdad. Cerró los ojos un segundo y dijo, hipotecarlo. No me sorprendió. ¿Obtener el dinero? Asintió. Pagar las deudas y el tratamiento de mi hermana. Me recliné en el respaldo y miré por la ventana. La gente en la calle seguía su camino como si nada. Nadie sabía que aquí se estaba desarrollando una historia así. Una historia que, al oírla, algunos podrían sentir compasión, pero la compasión no significa tener razón. Me volví hacia él.
¿Cuánto pensabais sacar? Respondió muy bajo. Unos 500.000 euros. Me reí en voz baja. ¿Un piso de 3? 5 millones. Lo hipotecáis por medio millón. ¿Y el resto? Guardó silencio. Continué. Se quedaría a nombre de tus padres, ¿verdad? No respondió, pero su silencio fue la respuesta más elocuente. Asentí. Entendido. ¿Y qué hay de mí? Levantó hacia mí unos ojos llenos de esperanza. Pensé que, cuando todo se calmara, te lo explicaría poco a poco. Y me reí. Esta vez, ya no en voz baja. Y yo lo habría entendido, te habría compadecido y habría seguido siendo tu esposa. ¿Sí? Guardó silencio, pero por su rostro se veía que eso era exactamente lo que había pensado. Negué con la cabeza. Diego, ¿por quién me tomas? Dijo apresuradamente. No te considero tonta. Simplemente pensé que te sacrificarías por mí, terminé por él. Se calló. Suspiré. Te equivocaste. Le miré directamente a los ojos. Puedo ayudar, pero no como vosotros queréis. Levantó la mirada, en la que brilló una chispa de esperanza. Aún así nos ayudarás. Asentí. Sí. Casi se levantó de un salto. Ana, sabía que no nos abandonarías. Levanté la mano, interrumpiéndole, pero con condiciones. Se quedó helado. ¿Cuáles? Le miré, pronunciando cada palabra con claridad. Primero, nos divorciamos. Fue como si le hubieran golpeado. No, no estoy de acuerdo. No le dejé terminar. No tienes opción. No se discute. Apretó los puños. Entonces, ¿por qué ayudas si no vamos a estar juntos? Le miré, para no arrepentirme después por haber visto y no haber salvado. Se quedó helado. Continué. Pero salvar no significa atar mi vida a esto. Guardó silencio un largo rato y luego preguntó en voz baja. ¿Y la segunda condición? Respondí al instante. Todo el dinero que dé será formalizado como un préstamo. Asintió rápidamente. De acuerdo, estoy de acuerdo. Con una garantía. Se quedó helado. La hipoteca del piso de tus padres. Se puso pálido. Pero ese piso, sé que aún no está vendido. No me mientas. Bajó la cabeza. Elige, dije. O aceptas mis condiciones, o os las arregláis solos. Se quedó sentado en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. No le metí prisa. Sabía que no tenía otra opción. Al cabo de un rato, asintió. Estoy de acuerdo. Asentí. Y la última condición. Me miró. ¿Cuál? Le miré directamente a los ojos. Todos los gastos deben ser transparentes. Necesito todos los recibos, facturas y documentos justificativos. Asintió. De acuerdo. Me levanté. Entonces, prepárate. Preguntó apresuradamente. ¿Para qué? Prepara los documentos y prepárate para firmar la demanda de divorcio. Se quedó sentado, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Esta vez no sentí dolor, solo claridad. La claridad de que hay personas a las que una vez amaste, pero con las que no compartes el mismo camino. Y hay cosas que debes hacer no por sentimientos, sino por principios. Salí de la cafetería. El sol ya estaba alto, deslumbrando, pero en mi alma reinaba la calma. Esa calma que llega cuando has tomado una decisión y no piensas dar marcha atrás, porque cuando ves la raíz del problema, dudar solo prolonga el sufrimiento. Y yo ya estaba demasiado cansada. No fui al hotel, sino directamente a la oficina de Sofía. Quería terminarlo todo lo antes posible. No por prisa, sino porque entendía que cuanto más lo alargara, más imprevistos podrían surgir. Y en este asunto ya no quería más sorpresas. Sofía, al verme, lo entendió todo con solo una mirada. «Lo has decidido». Asentí. Decidido. Me senté y dejé el bolso sobre la mesa. Prepárame 2 cosas. Primero, la demanda de divorcio. Segundo, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Sofía no hizo más preguntas, solo asintió, pero aún así añadió: ¿Estás segura? Una vez que firmes, no habrá vuelta atrás. Esbocé una leve sonrisa. No pienso volver. Sofía me miró unos segundos. Luego se giró hacia el ordenador y empezó a trabajar.
Yo me quedé sentada, mirando por la ventana. La gente en la calle seguía corriendo, como si nada hubiera pasado. Y así era. La vida de los demás no se detiene por ti, solo tú mismo tienes que seguir adelante. Aproximadamente 1 hora después, Sofía me entregó 2 carpetas con documentos. Aquí tienes. Léelo. Si todo está bien, podemos citarlos hoy mismo para firmar. Cogí los documentos y empecé a leer atentamente, línea por línea, sin pasar por alto ningún detalle, porque esta vez no podía permitirme cometer un error. En ese momento, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi suegra. Lo miré unos segundos y contesté. Al otro lado de la línea se oyó la voz de María, ya no suave, sino tensa y cortante. Ana, ¿dónde estás? Respondí tranquilamente. ¿Ha pasado algo? No se anduvo con rodeos. He oído por Diego. Exiges el divorcio y además nos obligas a hipotecar nuestro piso para pedirte un préstamo a ti. ¿Qué significa esto? Guardé silencio un segundo. Significa exactamente lo que ha oído. Su voz se agudizó. ¿Nos estás chantajeando? Sí. Me reí en voz baja. Puede considerarlo así. Ana, no cruces la línea. Su voz empezó a quebrarse. Nuestra familia está en esta situación. Y tú, en lugar de ayudar, pones estas condiciones. ¿Acaso tienes corazón? No me enfadé. Solo sentí algo familiar. Ha terminado. Guardó silencio un momento. Continué muy lentamente. Si me considera una persona sin corazón, entonces menos aún debería aceptar dinero de mí. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos. Luego habló Vicente. Su voz era grave, pero llena de presión. Ana, lo estás complicando todo demasiado. Cambié de tono. Tiene razón. Lo estoy complicando. Él guardó silencio. Continué. Porque ustedes, desde el principio, lo hicieron todo mal. No respondió de inmediato, y luego dijo, podemos hablarlo de nuevo. No es necesario divorciarse. Negué con la cabeza, aunque sabía que no podía verme. No es necesario. Ana, piénsalo bien. Su voz se suavizó. Después del divorcio, perderás más. Me reí. ¿Perder? Repetí. ¿Cree que no he perdido ya suficiente? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Añadí una última frase. He dicho mis condiciones. Si están de acuerdo, firmamos. Si no, pues no. Y colgué. Sofía me miró. Una reacción intensa. Sí. Dejé el teléfono sobre la mesa. Esto no es todo. Sofía asintió. Sí. Gente así no se rinde tan fácilmente. No añadí nada más. Por la tarde, recibí un mensaje de Diego. Mis padres quieren reunirse contigo. Lo leí y respondí brevemente con el lugar de la reunión. Acordamos vernos en el mismo piso de alquiler donde comenzaron las grietas en nuestra relación y donde quería ponerle fin a todo. Llegué antes, me senté en el salón. El piso era el mismo, pero las sensaciones eran completamente diferentes. Ya no era un lugar al que quisiera volver, sino simplemente una parada temporal para resolver los asuntos pendientes. Unos 10 minutos después, entraron Diego y sus padres. El ambiente se volvió pesado desde el principio. María ya no fingía ser amable. Su mirada estaba llena de indignación. Vicente guardaba silencio, pero era evidente que se contenía a duras penas. Diego se sentó frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. Durante unos segundos, todos guardaron silencio. La primera en hablar fue María. Ana, te lo pregunto por última vez. ¿De verdad tienes que llevarlo a este extremo? La miré. ¿A qué extremo? Al divorcio y a la hipoteca de nuestro piso. ¿Acaso piensas en esta familia? Incliné la cabeza. ¿Qué familia? Se quedó helada. Continué. La familia que desde el principio hizo planes contra mí, se sonrojó. No hicimos planes, simplemente. ¿Utilizasteis? Dije directamente. Diego dijo en voz baja. Ana. Levanté la mano, pidiéndole silencio. Miré a Vicente. Hable usted. Me miró durante un largo rato y luego dijo lentamente. De acuerdo, ya que quieres claridad, hablemos claro. Asentí. Sí, yo también quiero eso.
Respiró hondo. Nuestra familia tiene dificultades. Ya lo sabes. No reaccioné. Continuó. Ese piso es la forma más rápida de resolver los problemas. Pregunté, ¿su forma o la mía? No respondió directamente, solo dijo, cuando todo se arregle, no te dejaremos de lado. Me reí. ¿Con qué piensan compensarme? ¿Con confianza? Nadie dijo nada. El aire se espesó. Puse las 2 carpetas de documentos sobre la mesa. Esta es mi condición. Diego bajó la vista. María echó un vistazo a los documentos y los apartó de un manotazo. No firmaremos eso. Asentí. De acuerdo. Me levanté. Entonces, eso es todo. Diego dijo apresuradamente. Ana, espera. Me di la vuelta. ¿Qué más? Me miró casi suplicante. ¿Hay alguna otra forma? Le miré durante un largo rato y luego negué con la cabeza. No. Él bajó la cabeza. María se enfadó. No creas que no podemos vivir sin ti. Esbocé una leve sonrisa. Nunca me he considerado tan importante. En ese momento, Vicente habló de repente. Su voz se volvió más grave que antes. Espera. Le miré. Miró la carpeta de documentos y dijo una frase que hizo callar a todos. Déjame verlo otra vez. María se giró hacia él. ¿Qué? Él levantó la mano. Déjame verlo. No dije nada, simplemente volví a sentarme y le acerqué los documentos. Los abrió y empezó a leer lentamente, página por página. La tensión en la habitación era tal que se podía oír el susurro de las páginas. Diego estaba sentado en silencio. María miraba a su marido con una expresión de preocupación e irritación. Al cabo de un rato, dejó los documentos sobre la mesa y levantó la vista hacia mí. Su mirada ya era diferente. Ya no había presión en ella, sino ponderación. Y quizás por primera vez entendió que yo no era una persona a la que se pudiera manipular. Vicente sostenía los documentos en sus manos. Su mirada se detenía largamente en cada línea. No leía por aparentar, sino para sopesar los pros y los contras. Leía como una persona que se enfrenta a una elección en la que un paso en falso podría dejarle sin camino de vuelta. Y por primera vez, desde que lo conocía, no vi en él la habitual presión, sino indecisión. Sentimientos que las personas acostumbradas a controlarlo todo rara vez muestran. En la habitación reinaba un silencio tal que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Diego estaba sentado a su lado, con los puños apretados, mientras María no encontraba su sitio, desviando la mirada de mí a su marido, claramente sin entender por qué él siquiera consideraba algo que, en su opinión, debería haber rechazado de inmediato. ¿Qué estás leyendo ahí? No hay nada que leer. No firmamos y punto, dijo ella, irritada y apresuradamente. Vicente no levantó la cabeza, solo espetó un breve «Cállate». La atmósfera se espesó. María se quedó helada por un segundo. Claramente no esperaba una respuesta así en mi presencia y la de Diego, pero aún así no pudo contenerse y murmuró para sí. La familia ya está en esta situación, y él encima. No intervine, simplemente me senté, observé y esperé. Sabía que en ese momento las palabras de más solo lo estropearían todo. Y Vicente se encontraba en un punto en el que un ligero empujón bastaría para que se inclinara hacia un lado u otro. Al cabo de un rato, dejó los documentos sobre la mesa, cruzó las manos y me miró. Su mirada era profunda y pesada. «Ana», me llamó. Respondí con calma. «Sí». Me miró durante unos segundos y preguntó, «¿Lo has pensado bien?» Respondí sin dudar. «Sí». Él asintió. «El divorcio es una condición indispensable». Le miré directamente a los ojos. «Sí». No volvió a preguntar, solo guardó silencio y luego se giró hacia Diego. «¿Y tú qué piensas?» Diego se sobresaltó, como si lo hubieran sacado de sus pensamientos. Levantó la vista hacia su padre, luego hacia mí. Su mirada estaba llena de contradicciones, como si estuviera entre dos fuegos. «Yo», pronunció una sola palabra y se calló. María intervino de inmediato. «¿Y qué tiene que pensar él?» «Por supuesto, nada de divorcio. Marido y mujer, las dificultades hay que superarlas juntos, no abandonarse». No reaccioné, solo miré a Diego. Él bajó la cabeza y dijo en voz muy baja, «No quiero divorciarme».
Asentí. Esa es tu opinión, pero no mi decisión. Apretó los puños. Ana, puedes. Le interrumpí. No, una sola palabra, pero suficientemente clara. Se calló. El ambiente volvió a tensarse. Vicente suspiró profundamente y dijo inesperadamente: De acuerdo. Toda la habitación se quedó helada. María se giró bruscamente. ¿Qué has dicho? Diego también levantó la vista, sin creer lo que oía. Papá, Vicente me miró directamente. Acepto tus condiciones. No me sorprendí, solo asentí. Pero María ya no podía contenerse. ¿Te has vuelto loco? ¿Vas a hipotecar nuestra casa? Él se giró hacia ella. Su voz se volvió más grave. ¿Y tienes otra salida? Ella se quedó sin palabras. Él continuó lentamente, pero con firmeza. Ya no tenemos vuelta atrás. Esa frase sonó normal, pero contenía algo más de lo que sucedía en la superficie. Le miré. Por primera vez vi en sus ojos no solo la presión del dinero, sino algo más pesado. Pregunté: ¿ocultan algo más? Mi pregunta hizo callar a los tres. Diego se giró hacia su padre. María también se quedó helada. Vicente no respondió de inmediato. Solo me miró largamente y luego dijo una frase que no esperaba oír. ¿Crees que nuestras deudas son solo por las inversiones? Fruncí el ceño. ¿A qué se refiere? Se reclinó en el respaldo de la silla. Su mirada se ensombreció. Hay deudas que no se pagan solo con dinero. Esa frase cambió el ambiente en la habitación. Diego bajó la cabeza aún más. María se dio la vuelta, evitando mi mirada. Los miré a cada uno y dije lentamente: sean más claros. Vicente guardó silencio, sopesando sus palabras, y luego dijo: parte de la deuda es dinero prestado de gente muy seria. Apreté los puños. ¿Cuánto? No respondió directamente, solo dijo: tanto que, si no lo devolvemos a tiempo, podemos perder algo más que dinero. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Lo entendí. No era necesario explicar más. Esos préstamos no eran simples papeles. Miré a Diego. Seguía con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Pregunté: ¿lo sabías? Asintió apenas perceptiblemente. Lo sabía. Me reí. Y aún así decidiste ocultármelo. No respondió. En ese momento, María rompió a llorar. No teníamos otra opción, ¿entiendes? Si no hay dinero, vendrán a nuestra casa. Ellos. No pudo terminar. La miré. Por primera vez, vi que no estaba actuando, sino que realmente tenía miedo. Pero mi voz se mantuvo tranquila. Esos son sus problemas. Me miró con una mezcla de súplica y ofensa. Ana, no puedes vernos hundirnos y no ayudar. Negué con la cabeza. Estoy ayudando. Señalé los documentos, pero a mi manera. Vicente me miró y asintió. Sí. María se giró hacia él. ¿De verdad vas a...? Él la interrumpió. ¿Y tienes otra opción? Ella se calló. En la habitación volvió a reinar el silencio. Luego, Vicente se giró hacia Diego. Ve a preparar los documentos. Diego levantó la cabeza. Papá, ve. La voz de su padre no era alta, pero no admitía objeciones. Diego se levantó. Me miró por última vez y salió. La puerta se cerró. En la habitación quedamos solo yo, Vicente y María. El ambiente ya no era hostil, sino más bien pesado y resignado. Vicente me miró. ¿Ana? Respondí. Sí, dijo muy lentamente. Estás haciendo lo correcto. No respondí. Continuó. Fuimos nosotros los que tomamos el camino equivocado desde el principio. Le miré. Esta vez no me pareció un hombre temible, sino más bien alguien que se había acorralado a sí mismo. Pero no me ablandé, solo dije: es demasiado tarde. Él asintió. Sí, demasiado tarde. A la mañana siguiente me desperté muy temprano, no por insomnio, sino porque en mi cabeza todo estaba extremadamente claro. Tan claro que no tenía sentido quedarse en la cama ni un minuto más, porque hay días en los que no se puede dudar. No por prisa, sino porque sabes que la dilación puede llevar a la pérdida de control. Y hoy era uno de esos días. Me vestí, me recogí el pelo en una coleta alta, me miré en el espejo, no para arreglar algo, sino para recordarme a mí misma.
A partir de hoy, todas las decisiones son mías. Sin depender de nadie, sin esperar que nadie cambie. A las 9 en punto de la mañana estaba en la notaría. Sofía ya estaba allí sentada. Los documentos estaban preparados, cuidadosamente ordenados sobre la mesa. Cada página marcada. No había ambigüedades, ni resquicios que pudieran aprovechar, como la vez anterior. «Has llegado». Sofía me miró. Su mirada era profesional, pero con un toque de preocupación. Asentí. «¿Aún no han llegado?» «No». Me senté. Puse las manos sobre la mesa. Las palmas estaban frías, pero el pulso era regular. No había nerviosismo, ni miedo, solo expectación. Unos 10 minutos después, la puerta se abrió. El primero en entrar fue Diego, seguido de Vicente y María. Los tres iban vestidos de forma oficial, pero en sus rostros se leía el cansancio. Especialmente en Diego, las ojeras delataban una noche de insomnio. María estaba tensa, y Vicente mantenía su habitual calma, pero su mirada ya no era tan dura. Nadie saludó, solo hubo un leve asentimiento. Nos sentamos. Sofía les acercó los documentos. «Este es el contrato de préstamo y los documentos relacionados con la garantía hipotecaria. Todas las condiciones están claramente estipuladas. Pueden leerlo de nuevo antes de firmar». Nadie dijo nada. Solo se oía el susurro de las páginas. El ambiente era tenso, como si cada palabra en el papel tuviera un peso. María, después de leer un poco, dejó los documentos sobre la mesa con fuerza. «Estas condiciones son demasiado estrictas», dijo con irritación. Sofía la miró y respondió con calma. «Es un contrato de préstamo, no una donación, por lo que todo debe estar claro». Se giró hacia mí. «Ana, ¿no te queda ningún sentimiento?» La miré. «¿Qué sentimientos?» Se quedó sin palabras. Continué con voz serena. «¿Los sentimientos que usasteis para obtener mis 5 millones?» Se calló. En ese momento habló Diego. «Mamá, firma». Ella se giró hacia él. «Hijo». Él no la miró, solo dijo: «No tenemos otra opción». Esa frase fue el punto final. María no discutió más. Solo cogió el bolígrafo, pero su mano temblaba. Vicente puso su mano sobre la de ella, deteniéndola. «Yo firmaré primero». Cogió el bolígrafo y firmó, lenta y claramente, sin dudar. María lo miró y también firmó. Diego fue el último. Cuando puso su firma, vi cómo su mano temblaba ligeramente, pero firmó. Un breve instante que puso fin a toda una etapa. Sofía revisó todos los documentos, asintió. «Todo en orden». No dije nada, solo cogí mi copia. No había sentimiento de victoria ni de derrota, solo una sensación de finalización. Pero justo cuando iba a levantarme, sonó el teléfono de Vicente. Miró la pantalla. Su rostro cambió. Contestó. «Sí, soy yo». Todos guardaron silencio. Solo se oía su voz. «¿Qué?» Se levantó de un salto. Su rostro, por primera vez, perdió el control. «Ya dije que hoy lo resolvería todo». Algo dijeron al otro lado de la línea. Guardó silencio, y luego su voz se volvió más grave, pero más tensa. «Voy para allá», colgó. El ambiente en la habitación cambió al instante. Diego se levantó. «Papá, ¿qué ha pasado?» No respondió de inmediato, solo espetó. «Han venido». María se puso pálida. «¿Han venido a nuestra casa?» Él asintió. «Sí». Diego apretó los puños. «Voy contigo». Los miré. No hacía falta preguntar. Lo entendí. Habían llegado los que les habían prestado el dinero, y no habían esperado. Les daba igual la firma de contratos, quién estuviera dónde. Solo les interesaba el dinero. María se levantó. Su voz temblaba. «¿Y ahora qué hacemos?» Vicente se giró hacia mí. En su mirada, por primera vez, había algo parecido a una súplica. «Ana». Le miré. Dijo muy lentamente. «¿Cuándo estará el dinero?» Toda la habitación se quedó en silencio. No respondí de inmediato. No porque quisiera complicar las cosas, sino porque quería que entendieran. Una vez finalizado el registro de la hipoteca. Eso es un mínimo de 3 días. María casi se desploma en la silla. 3 días. No llegaremos a tiempo. Diego se giró hacia mí.
Su voz era apresurada. «Ana, ¿puedes?» Le miré. No. Una sola palabra, pero suficiente para que se callara. Continué. Desde el principio lo dejé todo claro. Él guardó silencio. Vicente apretó los puños, pero no objetó. Entendía que yo tenía razón. El ambiente en la habitación se volvió opresivo. Ya no era la tensión de las discusiones, sino una presión real. El tiempo, las deudas, los acreedores en la puerta y 3 días de vacío. Me levanté. Esos son sus asuntos. Arréglenselas solos. Diego me miró. En su mirada ya no había reproche, solo cansancio. «Ana», me llamó. Me detuve, pero no me giré. Dijo en voz muy baja: «Gracias». No respondí, simplemente salí de la habitación. Salí al sol. La luz era brillante, pero no entrecerré los ojos, porque esta vez lo veía todo muy claro. 3 días suena a poco, pero para gente acorralada como la familia de Diego, esos 3 días fueron como 3 años. Cada hora traía una nueva presión que, aunque no tenía forma, oprimía tanto que costaba respirar. Para mí, esos 3 días pasaron de una manera muy diferente. No fáciles, pero sí claros. Volví al trabajo, me ocupé de contratos, reuniones, proyectos inacabados, como si me estuviera devolviendo a mi propia órbita, la órbita de la que una vez me salí, pensando que el matrimonio sería un apoyo. Y resultó que ese apoyo casi se convierte en la causa de mi caída. El primer día transcurrió relativamente tranquilo. Diego no llamó, sus padres tampoco. Ese silencio no significaba que todo estuviera bien, sino que estaban intentando salir del paso, corriendo, buscando formas de aguantar. Lo entendía, pero no intervine. Desde el principio dije que actuaría a mi manera, no como me obligaban. Al segundo día, a la hora de comer, justo cuando terminaba una reunión, sonó el teléfono, un número desconocido. Contesté: «Soy Ana», una joven voz femenina, ligeramente temblorosa. «¿Sí? ¿Quién es?» Al otro lado de la línea hubo un silencio. «Soy la hermana de Diego». Me quedé helada. Ese nombre, que hasta ahora solo había sido una abstracción de las historias. «¿Cómo te llamas?» «Catalina». La voz era baja, pero intentaba mantenerse firme. Suspiré. «¿Por qué me llamas?» No respondió de inmediato. Se oía su respiración, y luego dijo lentamente: «¿Puede reunirse conmigo? Quiero contarle algo que ni Diego ni mis padres le han dicho». Miré por la ventana. Los coches circulaban. Todo era como siempre, pero sabía que esa llamada no era normal. «¿Dónde?», pregunté. «Estoy en el hospital». No pregunté más, solo dije: «Envíame la dirección». Aproximadamente 1 hora después, estaba en la entrada del hospital. El ambiente aquí era diferente. Olor a medicamentos, a desinfectante, pasos, el chirrido de las camillas, todo creaba una sensación de realidad. Esa realidad con la que no quieres enfrentarte. Pero, una vez que entras, ya no puedes fingir que no existe. Catalina estaba en el pasillo, delgada, con un gorro, el rostro pálido, todo como había imaginado. Al verme, se enderezó, como si reuniera sus últimas fuerzas. «Ana», asentí. «Sí». Me miró y dijo: «Gracias por venir». No respondí, solo pregunté: «¿Qué querías decirme?». Miró a su alrededor y me llevó a un rincón más tranquilo del pasillo, donde había un banco. La luz blanca de las lámparas del techo hacía que todo fuera aún más nítido, sin medias tintas. Nos sentamos. No empezó de inmediato, entrelazando las manos. Finalmente, habló. «Ya sabe de mi enfermedad». «Sí», asentí, en parte. Esbozó una leve sonrisa. «Entonces sabe que mi familia necesita dinero». Guardé silencio. Bajó la vista. «Pero no sabe por qué tienen tanta prisa». Me giré hacia ella. «Cuéntamelo». Respiró hondo y dijo una frase que no esperaba oír. «Porque no me queda mucho tiempo». Me quedé helada, no por las palabras en sí, sino por cómo las pronunció. Sin lágrimas, sin drama, simplemente la constatación de un hecho. Los médicos dijeron que, si no me hacen un trasplante de médula ósea pronto, entonces las posibilidades. No terminó la frase, pero lo entendí. La miré.
Por primera vez la vi no como parte del plan de su familia, sino como su causa. Continuó: mi padre debe dinero no solo por las inversiones. La mayor parte son los gastos de mi tratamiento. Guardé silencio. Levantó la vista hacia mí. Diego no quería decírselo porque temía que se fuera. No reaccioné. Esbozó una leve sonrisa, pero no entendió que fue precisamente la mentira lo que la hizo irse. Esas palabras me hicieron mirarla de otra manera. Una chica joven, pero hablaba con mucha claridad. No la llamé para pedirle dinero, continuó, ni para suplicarle. Pregunté: ¿entonces para qué? Me miró directamente a los ojos. Para contarle la verdad. Esperé. Ese piso no era solo para la hipoteca. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Bajó la voz. Una persona prometió prestarles aún más dinero si el piso estaba a nombre de mis padres. Apreté los puños. ¿Quién es esa persona? Negó con la cabeza. No lo sé con exactitud. Solo oí a mi padre decir que era un viejo conocido suyo. Guardé silencio. En mi cabeza empezó a dibujarse otra línea. No solo deudas, no solo tratamiento, sino algún otro plan. Me miró. Ana, no estoy defendiendo a mi familia, pero tampoco quiero que la engañen a usted. La miré. ¿Cree que no lo sé todo ya? Negó con la cabeza. No todo. Si da el dinero sin control, no se detendrán. Esa frase, dicha en voz baja, sonó muy contundente. La miré directamente a los ojos. ¿Y tú? Sonrió. Yo solo quiero vivir. Sin rodeos, sin autocompasión. Un simple deseo. No dije nada. Simplemente me quedé sentada un poco más y luego me levanté. Entiendo. Me miró. ¿Ayudará? No respondí directamente, solo dije: ya lo he dicho, y dándome la vuelta, me dirigí a la salida del hospital. El sol en la calle seguía brillando, pero en mi cabeza todo era ya diferente. Ya no era solo una historia entre yo y la familia de Diego, era una partida de ajedrez, y no podía hacer un movimiento en falso. Salí del hospital. El sol estaba en su cenit. Su luz era tan brillante que me obligaba a entrecerrar los ojos, pero esta vez no aparté la vista, sino que dejé que me diera directamente en los ojos. Porque sabía que cuanto más claro ves, más fácil es tomar una decisión, y si dejas todo en la niebla, solo te revolverás en un callejón sin salida por más tiempo. No fui directamente a la oficina, sino que me senté en el coche, cerré las puertas y apagué el motor, creando un silencio absoluto. Después de las palabras de Catalina, en mi cabeza ya no había fragmentos dispersos, sino que empezaba a formarse una imagen completa. Una imagen que, vista superficialmente, podría parecer la historia de una familia en apuros, pero si te fijabas bien, se veía que detrás del telón había alguien más. Una mano que no aparece en escena, pero que dirige mucho. Saqué el teléfono y llamé a Sofía. ¿Estás libre? La voz de Sofía, como siempre, era clara y sensata. Dime. Le conté todo lo que había oído de Catalina, la hermana de Diego, cada detalle, sin adornos. Y cuando llegué a la parte de que alguien prometió prestar aún más dinero si el piso estaba a nombre de los padres, al otro lado de la línea se hizo el silencio. No de sorpresa, sino de comprensión. ¿Qué piensas?, preguntó Sofía. Miré al frente. Esto no es solo un préstamo. Sofía captó la idea al instante. Correcto. Si fuera solo un préstamo, no habría tales condiciones. Esa persona quiere controlar el activo. Una breve pausa, y luego Sofía dijo lentamente: quizás planean usar ese piso como garantía para algo más grande o, peor aún, para una transmisión de derechos. Apreté los puños. Yo también lo creo. Sofía continuó: ten mucho cuidado. A partir de ahora, todas las transacciones deben ser transparentes. No te fíes de ninguna promesa verbal. Esbocé una leve sonrisa. Ya he aprendido esa lección. Colgué. En mi cabeza ahora la pregunta no era si ayudar o no, sino cómo ayudar para no verme arrastrada a ese pantano. Por la tarde, me llamó Diego. Esta vez contesté de inmediato. ¿Dónde estás? Su voz era ronca y cansada. En casa, ven. No hizo más preguntas. Solo dijo que llegaría pronto. Aproximadamente media hora después, Diego estaba en mi puerta. Llamó suavemente,
ya sin la insistencia de antes, con cautela, como si temiera enfadarme. Abrí. Se quedó mirándome. Su mirada era diferente. No solo había súplica en ella, sino también ansiedad. «Pasa», le dije. Entró, se sentó en una silla, con las manos sobre las rodillas, como un escolar esperando ser llamado a la pizarra. No me anduve con rodeos. «¿Sabes quién es esa persona?» Se quedó helado. «¿Qué persona?» Le miré directamente. «El que prometió prestar más dinero». Guardó silencio, no porque no entendiera, sino porque no quería responder. Continué. «No me digas que no lo sabes». Respiró hondo y bajó la cabeza. «Lo sé», asentí. «Habla». No levantó la cabeza, solo dijo en voz muy baja. «Es mi tío». Me detuve un segundo. «¿Qué tío?» «El hermano menor de mi padre». Guardé silencio, esperando que continuara. Antes tenían negocios juntos, luego se separaron. Durante un tiempo fue muy rico, pero en los últimos años no se sabe mucho de sus negocios. Pregunté. «¿Qué significa que no se sabe?» Titubeó. «Dicen que está metido en préstamos no oficiales». Lo entendí. «Así que tu tío es a la vez acreedor y el que exige la deuda». Asintió apenas perceptiblemente. Me reí con frialdad. «Perfecto». No se atrevió a mirarme. Pregunté. «¿Poner el piso a nombre de tus padres fue una exigencia suya?» Guardó silencio. No necesitaba su respuesta. El silencio era una confirmación. Me levanté y me acerqué a la ventana. Los coches en la calle seguían circulando. Nadie sabía que aquí se estaba desarrollando una historia así, una historia que, al oírla, algunos compadecerían y otros condenarían. «¿Lo sabías desde el principio?», pregunté. «Sí», dijo él. Me di la vuelta y le miré directamente a los ojos. «Y aún así lo hiciste». No discutió, solo dijo. «No tenía otra opción». Negué con la cabeza. «No, tenías una opción. Decirme la verdad». Él guardó silencio. Continué. «Pero elegiste el camino que era más fácil para ti y más difícil para mí». Bajó la cabeza. Volví a la mesa, cogí unos papeles y los puse delante de él. «Este es el calendario de pagos. 3 días después de finalizar todos los trámites, transferiré la primera parte». Miró los documentos. «Pero hay una condición». Levantó la vista hacia mí. «¿Cuál?». Le miré directamente a los ojos. «Quiero reunirme con tu tío». Se quedó helado. «No, no es necesario». Le interrumpí. «Es necesario». Mi voz era tranquila, pero no admitía objeciones. Negó con la cabeza. «Tengo miedo». «¿De qué tienes miedo? ¿De que descubra más? ¿O de que arruine vuestros planes?». Guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz muy baja. «Lo arreglaré». Asentí. «Cuanto antes, mejor». Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo y se giró hacia mí. «Ana». No respondí. Continuó. «¿Alguna vez te has arrepentido?». Le miré durante un largo rato y luego dije, «Sí, me he arrepentido de haber confiado en la persona equivocada». No dijo nada más, solo asintió y salió. La puerta se cerró, me quedé sola. Pero esta vez no había una sensación de vacío, sino de preparación. Preparación para el siguiente paso, porque ahora no solo estaba resolviendo un problema, sino que iba al encuentro de quien estaba detrás de él. La reunión se fijó para la noche siguiente, ni en casa ni en una cafetería, sino en un lugar que, tan pronto como Diego lo mencionó, me hizo entender. A esta persona no le gusta aparecer en público. Un pequeño restaurante en un callejón tranquilo, luz tenue, no ruidoso, pero tampoco un lugar al que se va para reuniones corrientes. Más bien, un lugar que se elige cuando se quiere hablar sin oídos indiscretos. Llegué 10 minutos antes, elegí una mesa en un rincón, de espaldas a la pared, para ver la entrada, no porque tuviera miedo, sino porque ya no quería estar en una posición pasiva. Habiendo llegado a esta etapa, no podía permitirme ser descuidada. Diego llegó después de mí, junto a un hombre de mediana edad, de baja estatura, pero con una mirada muy penetrante. Esa mirada con la que se mira para evaluar, para calcular, no para conversar, y una sola mirada fue suficiente para que yo entendiera.
Este era el hombre con el que quería reunirme. Ana, este es mi tío, Pablo Ruiz, dijo Diego. Su voz era tensa. El hombre me miró, no sonrió, solo asintió. Pablo. Yo también asentí. Ana. Sin apretones de manos, sin cortesías. Simplemente nos sentamos, y una tensión flotó en el aire. Pablo fue el primero en hablar. He oído por Diego. Querías reunirte conmigo. Le miré directamente a los ojos. Sí, inclinó la cabeza. ¿Ha pasado algo? No respondí de inmediato. Solo saqué de mi bolso una copia del contrato de préstamo, la puse sobre la mesa y se la acerqué. Mire, bajó la vista, pero no cogió el documento. Solo recorrió con la mirada unas cuantas líneas y levantó la cabeza. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Esbocé una leve sonrisa. No finja. La atmósfera cambió al instante. Diego, sentado a su lado, se tensó, apretando las manos bajo la mesa. Pablo me miró más tiempo. Su mirada ya no era tan fría. Había aparecido un interés en ella. Cuéntame. Me recliné en el respaldo de la silla. Mi voz se mantuvo serena. La deuda de Vicente es en parte su deuda. El piso a nombre de los padres fue su condición. Quería usar ese piso como garantía para prestarles aún más dinero. ¿Verdad? Diego dijo en voz baja. Ana. Levanté la mano. Déjame hablar. Volví a mirar a Pablo. Un breve silencio. Y luego se rió. ¿Eres lista? Era una confirmación. Diego se quedó helado. No me sorprendió. Solo pregunté. ¿Y después qué? Pablo no respondió de inmediato. Solo sirvió té y puso la taza delante de mí. ¿Y tú qué crees? No toqué el té. Después, cuando no pudieran pagar, se quedaría con el piso. Pablo sonrió levemente. No lo niego. En los negocios siempre hay riesgos. Le miré. ¿Sus riesgos o los suyos? Se encogió de hombros. ¿Qué más da? Diego no pudo soportarlo más. Tío, ¿no me dijiste qué? Pablo se giró hacia él. No dije nada incorrecto. Diego se levantó. Está empujando a mi familia a un abismo. Pablo lo miró con calma. Al abismo o no, es vuestra elección. Diego se quedó sin palabras. Me quedé sentada, observándolos, y luego dije, basta. Ambos se giraron hacia mí. Miré directamente a Pablo. ¿Qué es lo que quiere? No respondió de inmediato, sino que repreguntó. ¿Y tú qué crees que quiero? Respondí. Dinero y propiedades. Asintió. Correcto, continué. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pensaba hacer conmigo? Esa pregunta le hizo detenerse un segundo, y luego se rió. Tú no tienes nada que ver aquí. Negué con la cabeza. No, me tuvo en cuenta desde el principio. Si no me hubiera dado cuenta, habría pagado el dinero. El piso estaría a nombre de los padres de Diego, les habría prestado más, y cuando todo se hubiera descontrolado, se lo habría quedado todo. Bebió un sorbo de té, sin decir una palabra, pero su silencio fue una respuesta. Asentí. Entendido. Me levanté. Diego se sorprendió. Ana. Le miré. Siéntate. Mi voz no era alta, pero fue suficiente. Volví a mirar a Pablo. Se equivocó en una cosa. Frunció el ceño. ¿En qué? Le miré directamente a los ojos. Pensó que yo jugaría según su plan. Se rió entre dientes. ¿Y si no lo haces? Respondí al instante. Entonces su plan no funcionará. Transferiré el dinero según el contrato, pero cualquier otro préstamo no me concierne. Frunció el ceño. ¿Crees que eso es suficiente? Le miré. No es suficiente, pero bastará. Se rió. Aún eres joven. No discutiré eso, pero no tonta. Un breve silencio. Pablo dejó la taza. ¿Quieres protegerte? Asentí. Sí. Me miró durante un largo rato y luego dijo. De acuerdo. Diego se sorprendió. Tío. Levantó la mano. No tocaré tu parte. No me relajé. ¿Seguro? Se rió. Hago negocios según las reglas. Le miré. Eso espero. Me di la vuelta y me fui, sin despedirme. Diego se levantó para seguirme. Ana. No me detuve. Solo espeté. Ocúpate tú de tu parte. Se quedó de pie. Salí a la calle. El aire de la noche era fresco, pero en mi cabeza todo estaba claro.
Este juego aún no había terminado, pero, al menos, yo estaba fuera de él. Salí del restaurante sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, pero sentí como si hubiera cerrado de golpe algo muy grande. No una relación, sino todo un torbellino que, de haber dudado un poco más, me habría arrastrado sin remedio. Y solo en la calle, cuando el viento nocturno me dio en la cara, me di cuenta de que no había respirado en toda la noche. No fui directamente al hotel, sino que caminé un poco. No para pensar, sino para que mi cuerpo se acostumbrara a la ligereza de mi cabeza, porque a veces, cuando todo se vuelve demasiado claro, una persona necesita tiempo para aceptar que realmente ha salido del paso. Pero la vida nunca permite que todo termine tan fácilmente. A la mañana siguiente, nada más entrar en la oficina, llamó Sofía. Su voz era más apresurada de lo habitual. ¿Dónde estás? En la oficina. Baja. Estoy abajo. No pregunté, simplemente cogí el bolso y bajé. Sofía estaba en el vestíbulo. Su rostro no era el de siempre. No había la calma habitual de una abogada, sino tensión. ¿Qué ha pasado?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo me entregó un papel. Lee. Lo cogí. Al leer las primeras líneas, sentí que mi corazón se ralentizaba. Era una notificación de préstamo, pero no el mío, sino el de Vicente. Y lo que me dejó helada fue la última línea. Ejecución de la garantía hipotecaria, en caso de incumplimiento de las obligaciones en el plazo establecido. Levanté la cabeza. ¿Qué es esto?, Sofía dijo rápidamente. ¿Pensabas que después de la reunión de anoche todo había terminado? Sí. No. Tu tío no se ha detenido. Ya ha iniciado el procedimiento. Apreté el papel. Pero firmé un contrato. La propiedad está en proceso de registrarse como garantía a mi favor. Sofía asintió. Correcto, pero el problema es que antes había otro acuerdo, no oficial, pero suficiente para ejercer presión. Cerré los ojos un segundo. Todo se volvió aún más claro. ¿Diego lo sabía?, pregunté. Quizás no todo. Guardé silencio, mirando el papel, y luego pregunté. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Me reí en voz baja. Otra vez 3 días. Ella me miró. ¿Qué vas a hacer? No respondí de inmediato. Me quedé pensando no en si ayudar o no, sino hasta qué punto. En ese momento, sonó mi teléfono. Diego, contesté. Su voz era de pánico. Ana, ¿ya lo sabes?, dije con calma. Lo sé. Guardó silencio. Mi tío ha iniciado el procedimiento. Si en 3 días no hay dinero, vendrán a nuestra casa. Yo no sabía de esto. Pensabas. Le interrumpí. Se calló. Suspiré. Diego, te haré una pregunta. Pregunta. ¿Me ocultas algo más? Al otro lado de la línea hubo un largo silencio, tan largo que no necesité una respuesta. Continué. Esta es la última vez. Dilo todo. Suspiró pesadamente y pronunció. Sí. No me sorprendió. ¿Qué más? Ese piso ya había sido reclamado antes. Mi padre ya había firmado un contrato preliminar de compraventa. El espacio a mi alrededor se ralentizó. ¿Con quién? Con mi tío. Cerré los ojos. Todo quedó meridianamente claro. No un préstamo, no una hipoteca, sino todo un plan. Utilizarme para pagar las deudas y luego transferir la propiedad. Y cuando todo terminara, me quedaría sin nada. Me reí en voz baja. Perfecto. Diego dijo en voz baja. Yo no lo sabía. Le interrumpí. Lo sabías. Simplemente decidiste no decirlo. No discutió. Miré por la ventana. El sol de la mañana brillaba igual, pero en mi alma ya no había dudas. Me encargaré, dije. Preguntó apresuradamente. ¿Qué vas a hacer? No respondí. Solo dije. Esta es la última vez que ayudo. Y colgué. Sofía estaba a mi lado. ¿Lo has decidido? Asentí. ¿Qué vas a hacer? La miré directamente. Acelerar todo y bloquear cualquier otra posibilidad. Me miró y asintió. Entendido. Me dirigí al ascensor. Cada paso era seguro, porque sabía que esta vez no era una defensa, sino un final. No dudé ni un segundo. Ese mismo día, Sofía y yo volvimos a la notaría para acelerar todo el proceso. Cada trámite,
cada firma, cada sello, todo se priorizó, porque sabía que en estos juegos, quien se queda un paso atrás, acaba en el fondo, y esta vez no iba a ser yo. Sofía trabajó a una velocidad increíble, no por prisa, sino porque conocía cada paso, cada riesgo, cada resquicio. Todo se revisó de nuevo. No quedó ni un solo margen de maniobra. Y al final del día, cuando todos los documentos estaban definitivamente formalizados, supe que lo más importante estaba hecho. El dinero se transfirió a la mañana siguiente. El primer tramo, lo suficientemente grande como para cubrir las deudas más urgentes. No lo transferí a través de Diego, ni a través de sus padres. Todo se hizo estrictamente según el contrato, con documentos justificativos, con supervisión, sin sentimientos, sin confianza. Solo procedimiento. Cuando recibí la confirmación de la transferencia, no sentí alivio, solo la conciencia de que todo se había hecho correctamente. Por la tarde me llamó Diego. Su voz ya no era de pánico, sino tranquila. «Ana, ¿ha terminado todo?», respondí. «Sí». Guardó silencio. «Mi padre ha pagado la deuda urgente. Mi tío también se ha detenido». Sonreí para mis adentros. Claro que se ha detenido. Yo entendía que, cuando el dinero pasa oficialmente por un contrato controlado, todos los acuerdos en la sombra pierden su fuerza. Gente como su tío nunca entraría en una lucha abierta con el sistema cuando el beneficio ya no es tan grande. La partida había terminado. «Ana», me llamó Diego. «Te escucho». Titubeó. «No sé qué decir». No respondí de inmediato. «Y no es necesario». Guardó silencio y preguntó en voz baja. «¿De verdad hemos terminado?». Miré por la ventana. La ciudad era la misma, solo que yo era diferente. «Sí, de verdad, hemos terminado». No dijo nada más, solo un silencioso sí y colgó, sin ruegos, sin excusas. Quizás él también entendió que no había vuelta atrás. Los días siguientes, todo volvió gradualmente a la normalidad. Me sumergí en el trabajo, la vida se volvió más simple, más clara y más ligera. No volví a ver a Diego ni a sus padres. Solo una vez recibí un mensaje de Catalina, su hermana. «Ana, el trasplante ha sido un éxito». Lo leí, me quedé sentada un largo rato y luego respondí. «Felicidades». Breve, pero suficiente para cerrar esa parte de la historia en la que había dudado. Un mes después, recibí los papeles del divorcio. La palabra soltera en el documento no se sintió como una pérdida, sino como un regreso a mí misma. Esa noche estaba sentada sola en mi nuevo piso, no el de 5 millones, sino uno más pequeño, más sencillo, pero mío, a mi nombre, sin ninguna obligación. Me preparé un té, me senté junto a la ventana y miré la calle. Las luces, la gente, los coches. La vida continuaba. Recordé aquel día en la oficina de la promotora, cuando oí nombres ajenos en los documentos, cuando Diego dijo, «Tú solo paga primero». Cuando pregunté, «¿Parezco una tonta?». Todo aquello era como una película antigua, pero esta vez no había dolor, solo había claridad. Claridad en que algunas personas entran en nuestras vidas no para quedarse, sino para enseñarnos una lección. Claridad en que la bondad sin principios es debilidad. Claridad en que los sentimientos invertidos en la persona equivocada se convierten en una carga. Y claridad en que nadie, excepto tú mismo, puede definir tu valor. Bebí un sorbo de té, tibio, no caliente, como mis sentimientos ahora. Un mensaje iluminó la pantalla del teléfono, no de Diego ni de su familia, de un cliente, un nuevo proyecto. Sonreí, dejé el teléfono y miré por la ventana. En mi alma ya no había preguntas ni arrepentimientos, solo había una sensación clara. Había pasado por un camino difícil, pero no había perdido nada. Al contrario, había conservado lo más importante, a mí misma. Al mirar hacia atrás en toda esta historia, creo que hay algo sobre lo que vale la pena reflexionar. No es simplemente una cuestión de quién tiene razón o quién es culpable, ni de quién merece más compasión. Es una cuestión de la elección que cada uno de nosotros hace al enfrentarse a las dificultades. Ana no era perfecta. Ella también confió, también fue blanda, también depositó toda su confianza en el matrimonio y en la persona a la que llamaba su marido.
Y eso es normal, porque al crear una familia, todos esperamos apoyo, no nos preparamos para la defensa. Pero lo que distingue a Ana no es que no se equivocara, sino que, al darse cuenta de su error, encontró la fuerza para detenerse. Muchos de nosotros, en su lugar, quizás habríamos cerrado los ojos por los sentimientos, por el deber conyugal, por la llamada familia, pero son precisamente esas cosas las que a veces se convierten en una excusa para permitir que nos utilicen, consolándonos con el pensamiento de que es solo una vez. Pero esa única vez, si no tiene límites, arrastrará consigo muchas otras. En cuanto a Diego, no creo que fuera una persona absolutamente mala. Tenía sus propias dificultades. Entre su familia y su esposa, entre la presión del dinero, la enfermedad y la responsabilidad, eligió el camino más rápido, pero también el más equivocado, la mentira. Y cuando eliges la mentira, por muy respetable que sea la razón, el resultado es uno: la pérdida de confianza. Un hombre puede ser pobre, puede fracasar, puede ser débil en algún momento de su vida, pero si pierde la honestidad hacia su ser querido, mantener una relación a largo plazo se vuelve casi imposible, porque el amor no puede construirse sobre el engaño. Respecto a Vicente y María, sinceramente, no los culpo por querer salvar a su familia, a su hija. Cualquier padre habría hecho lo mismo. En una situación desesperada, la gente busca cualquier medio, pero su error fue que eligieron el medio de quitarle a otro, sin preguntar. Y ese otro era su nuera, una persona a la que debían respetar y proteger, no utilizar como fuente de dinero para resolver sus problemas. Y el tío Pablo Ruiz es un tipo de persona que abunda en la vida, lúcido, práctico, pero también muy frío. No infringen la ley abiertamente, pero siempre caminan por el filo, utilizando los resquicios legales, aprovechando las circunstancias ajenas en su propio beneficio. Y con esa gente, la mejor manera no es la confrontación emocional, sino la claridad y la lucidez, tal y como actuó Ana. Si de esta historia se puede extraer una lección, no es no confíes en nadie, sino confía, pero correctamente. Confía, pero ten límites y principios, porque la bondad no es un error, pero si se dirige al lugar equivocado, se convierte en una trampa para ti mismo. Y otra regla importante: cuando te enfrentes a la elección entre sentimientos y principios, recuerda que si pierdes los principios, los sentimientos tampoco durarán mucho, porque para una relación sólida no solo se necesita amor, sino también respeto. Si te encuentras en una situación similar a la de Ana, hazte una pregunta: ¿estoy ayudando o me están utilizando? Y cuando tengas la respuesta, no temas tomar una decisión, porque a veces marcharse no es una derrota, sino una forma de salvarte a ti mismo. Y si, como Diego, estás entre tu familia y tu ser querido, recuerda que lo más difícil no es elegir un bando, sino encontrar el valor para decir la verdad, porque solo entonces tu ser querido tendrá la oportunidad de superar esto contigo. Pero si lo ocultas, tú mismo lo estás apartando. Esta historia ha terminado, pero sus lecciones no. Cada uno de vosotros la entenderá a su manera. Pero si quisiera que recordarais algo, es que siempre mantengáis vuestros límites, vuestros principios y vuestra lucidez, para no perderos a vosotros mismos bajo ninguna circunstancia. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre las relaciones que te rodean, quédate con nosotros, porque aquí no solo contamos historias, sino que juntos miramos la vida, poco a poco, lentamente, pero con honestidad.